jornada para todos ustedes. Sean bienvenidos a este miércoles cargado de información. Un día nuevamente gris. Llegó el descenso de la temperatura que había prometido Albarrán. Así que directamente les saludo a él. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo va? Por supuesto, el saludo a todos ustedes. La verdad que se hace desear la lluvia. Desear para aquellos que quieren que llueva. Claro. Hay otros que la verdad no están interesados en lo más mínimo. La verdad que una jornada sumamente cargada de información y que puede tener novedades en los últimos minutos. Exactamente, porque ha sido convocada hace instantes nada más una reunión de urgencia con el equipo sanitario de la provincia de Córdoba. Recordemos que el próximo viernes vence el DNU nacional con las restricciones vigentes, pero a la luz de los casos se espera que se tomen nuevas medidas. Por un lado, como consecuencia de la gran cantidad de casos que los vamos a ir desarrollando en el programa, pero nuestro país en las últimas horas llegó a los casi 36.000 contagiados en 24 horas. Así que uno de los temas y otro, el deporte. ¿Qué pasa con el deporte? Claro, bueno, particularmente Talleres ha quedado eliminado de la Copa Sudamericana. Si bien todavía le queda un partido, ya matemáticamente no tiene chances de clasificar a la siguiente instancia. Esto lo vamos a estar desarrollando sobre el final del noticiero. También vamos a estar hablando de la medida que comienza a regir mañana en cuanto al paro. Recordemos del campo puntualmente con este no faenar en reclamo a estos 30 días de cierre de exportaciones en cuanto a la carne. Bueno, hay mucho enojo, la verdad hay que decirlo, repitiendo una receta que se utilizó allá en el 2006, que se perpetuó en los años y que no dio resultado. Exactamente, el mismo problemática, una inflación y precios que no se pueden contener y una misma receta que no ha dado buenos resultados en la experiencia de nuestro país. Por eso este paro que se va a desarrollar desde este jueves, algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de estos 60 minutos de información. Mientras tanto, vamos a asomarnos a las calles para ver cómo está el tiempo en el territorio provincial en este miércoles. Bueno, ya es como, no sé si una sensación de deseo, pero le ponemos en la nubecita con la posibilidad de lluvias, porque es cierto, hay probabilidades de precipitaciones. Fíjense que con esto de que está nublado se ha achicado la amplitud térmica, ha subido la mínima y la máxima se ha cerrado un poquito. Mínima de 12, con eso arrancamos en Córdoba capital, máxima de 18, así que a estar atentos, a estar abrigados, a no relajarse. A no relajarse porque a partir de mañana se espera que por lo menos durante unos días mantengamos estas bajas temperaturas. Y en este sentido también confirmando el buen tiempo para el fin de semana. Pero vamos a comenzar de lleno con la situación epidemiológica que está atravesando nuestra provincia. Lo decíamos recién, esta difícil situación por los números, más de 4.000 casos confirmados en las últimas horas. Y tenemos en estos momentos comunicación con el infectólogo Juan Pablo Caero, quien gentilmente se ha puesto a disposición de nuestro programa para conversar sobre qué está pasando, sobre todo con esta reunión que ha sido convocada en los últimos minutos. Muy buenos días, Juan Pablo. Joel y Flavia, les saludamos desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por recibirnos, Juan Pablo. La pregunta es, ¿qué se está deliberando en estos momentos a raíz de los números que hemos conocido en las últimas horas? ¿Se podrían adelantar las restricciones en la provincia? Bueno, creo que las medidas se están planificando y ojalá que sí, que sea lo que sea más útil o correcto para nuestra ciudad y nuestra provincia, sí. Me parece que sí. No le puedo decir si va a ser ahora o el viernes la decisión, porque en realidad faltan 2 días. En el mientras tanto, todos nos tenemos que seguir protegiendo, sin ninguna duda, ¿no? 2 días que uno diga se cierra todo, no va a ser impacto ya si nadie hace caso, ¿no? Claro. Entonces, creo que todos tenemos que seguir trabajando, no es solamente una orden ministerial o de un gobierno que nos va a ayudar a todos a hacer las cosas bien, ¿no? Doctor, como asesor del COE, le pregunto su opinión particular. ¿Hay que profundizar las medidas? Esa es una. Y la segunda, que tiene que ver con esto, es si hay que ponerle pausa a las clases presenciales. Sí hay que profundizar las medidas. Hoy no estoy seguro que la clase vaya a tener mucho impacto, porque no es donde surgen la mayoría de los brotes. La mayoría de los brotes están bien claritos que surgen de las reuniones sociales y de los lugares donde uno hace las cosas que no debiera clandestinamente. Entonces, estamos castigando a la educación sin tener evidencia científica, que es lo peor que tenemos.
Claro, habiendo dicho eso, sí, hay que medir la situación social, obviamente, ¿no? Bueno, justamente una situación social que pareciera no haber medida que pueda contener, lamentablemente, lo que viene sucediendo, sobre todo durante los fines de semana en toda la provincia. Quería preguntarle porque justamente ayer se hablaba de, bueno, esta semana Córdoba llegaría a los 3.000 casos y ni siquiera tocamos el número 3.000, pasamos a los 4.000 sin mediar escalas. En este caso, ¿qué se espera para los próximos días en relación a las proyecciones que ustedes están realizando como parte del comité asesor hacia el COE? No, bueno, las proyecciones numéricas me está diciendo. Claro. No, y perdón, ¿y cómo esto va a repercutir en el sistema sanitario, no? Porque ya hemos llegado a un 45% de ocupación de camas críticas. No, claramente hay que tomar las decisiones y tratar de que este aumento de casos exponenciales no siga. Está bien clarito, y eso también se sabe, que ese número masivo de casos que uno ve, que 2.000, 4.000, 7.000, lo que sea, también sube como baja esa velocidad. Yo no digo que vaya a bajar, pero sí está claro que si uno toma nuevas medidas y hace las cosas bien por un tiempo prudencial, que sería 15 días, los casos bajan. Entonces, luego, eso lo tenemos que entender bien todo, porque no es que una medida vaya a ser la respuesta, pero sí ayuda si todos trabajamos simultáneamente en estos días. Entonces, creo que hay que hacer medidas, pero creo que toda la población tiene que hacer un esfuerzo grande también. Doctor, ¿tiene temor de que pueda colapsar el sistema si no se toman medidas urgentes? Sí, podemos colapsar si no tomamos medidas urgentes, pero de nuevo, cuando uno dice, sí, colapsó el sistema porque no tomamos las medidas urgentes, pero ¿y la gente no se cuida nadie? Entonces yo digo, no es para echar la culpa a nadie, porque tampoco sirve eso, pero tenemos que entender que para que los casos bajen, todos nos tenemos que separar, aislar, distanciar, usar barbijo y seguir las medidas que nos vayan a decir en estos momentos, ¿no? Claro, bueno, sin duda siempre insistimos y remarcamos la responsabilidad individual. Quería consultarle si es cierta esta información, que se ha convocado a una reunión de urgencia. Sabemos que la Mesa Provincia-Municipios se viene reuniendo de manera periódica, pero específicamente por estas horas, ¿existe una reunión? Literalmente, nosotros nos reunimos a las 5 y me estoy dirigiendo a una reunión. Perfecto, bueno, entonces allí seguramente se va a seguir debatiendo sobre la continuidad de la situación, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, seguiremos de cerca, Juan Pablo, esta situación, las medidas que puedan llegarse a tomar. Muchísimas gracias. Está en camino entonces a esta reunión. Es el Ministerio y el Consejo Asesor quien ha sido convocado, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces por la información y que tenga una excelente jornada. Igualmente. Hasta luego. Saludos a todos. Bueno, allí escuchamos entonces al infectólogo integrante del comité asesor del COE hablando sobre lo que anticipamos al comienzo del programa, esta reunión de último momento que ha sido convocada. Había una reunión programada para las 5 de la tarde, pero hace instantes han convocado esta reunión de urgencia para ver qué medidas se van a tomar, así que hay que estar muy atentos en lo que resta de la jornada en relación a lo que se pueda llegar a conocer. Pero vamos a compartir parte de los números, que justamente estos son los números que han convocado a estas reuniones en torno a los récords de contagios que hemos tenido en nuestra provincia. Exacto. Bueno, a partir también de récord a nivel nacional, porque se reportaron en el país 35.543 nuevos infectados. Obviamente en el total, desde que arrancó la pandemia, 3.371.508. Ese es el número a nivel país. Claro, bueno, ayer tuvimos récord a nivel país y también tuvimos a nivel local estos más de 4.000 casos y, como bien decías, más de 3.300.000 personas contagiadas. Por supuesto, estos números desde el inicio de la pandemia en Argentina. Bueno, sabemos que
parte también de los números que preocupan son los fallecimientos, 743 víctimas fatales, y de este modo Argentina ya alcanza las 71.771 víctimas fatales como consecuencia del coronavirus. Bueno, a tener en cuenta porque obviamente esto tiene un efecto, incidencia directa en cada una de las provincias, son las que aportan el número global. Córdoba no es la excepción. Vamos a repasar este número, estos 4.032 nuevos casos positivos de la provincia, que obviamente bate récord en cuanto al inicio de la pandemia. Recordemos que por allá por octubre se pasó mal en el país lo que era la pandemia. Bueno, aún así esos números de octubre son inferiores a este que se está reportando ahora. Paréntesis. Se dice que algunos de estos casos en realidad eran del fin de semana y se terminan cargando en el día de hoy. Por eso algunos no prenden tanto las alarmas. Aún así, el sostenimiento, supongamos que hubiera sido 2.800, como viene manteniéndose en los días anteriores, es una cifra sumamente preocupante porque no hay ni un leve indicio de descenso. Exactamente, y de hecho, vos lo decías, en octubre del año pasado, que fue el pico de la pandemia durante el 2020, se llegó a los 2.500 casos. Acá ya hemos superado ampliamente esta cifra y realmente se ve, como nos mostraba nuestro compañero Nahuel Granja en la jornada de ayer, en los centros de testeos, las impresionantes filas de gente que aguardan para analizar si tienen COVID o no. Lo decíamos recién, los decesos en las últimas 24 horas, 25 muertes en nuestro país. Esto arroja un total de 3.630 fallecimientos a causa del coronavirus. La verdad, una pandemia que viene generando números alarmantes y que realmente, lo insistimos siempre desde Córdoba Noticias, la importancia de que cada uno tome los recaudos necesarios, tengamos responsabilidad individual y nos cuidamos. Fiestas clandestinas, lamentablemente, siguen siendo parte del panorama común. Reuniones familiares, reuniones sociales, que ojo que estaría allí el foco para las restricciones. Exacto, recordemos que en Córdoba, hoy por hoy, no rigen las restricciones en cuanto a reuniones familiares. Sí estaba el tope de las 10 personas. Seguramente, más allá de que todavía esto no ha sido anunciado oficialmente, va a hacer unas restricciones sobre esto. Le contamos ayer, temas bares y restaurantes, y si se hace la distinción donde en bares se pondrían más restricciones que en los restaurantes, donde solamente uno se sienta a comer y se puede controlar mucho más el protocolo. Y después hay que ver si no hay sorpresa. De todos modos, hay un adelanto, porque había temor sobre el tema de clases, si se suspenden o no, más allá de medidas sectorizadas. Claro. A priori se trataría de evitar la suspensión de clases presenciales. Veremos qué sucede en esta reunión que, como decíamos, nos acaba de confirmar en Córdoba Noticias el infectólogo Juan Pablo Caeiro, que ha sido convocado hace instantes, nada más. Con esta información vamos a hacer el repaso de los principales títulos de la jornada. Récord de contagios en Argentina. Argentina reportó cifras récord tanto en cantidad de contagios como en fallecidos por coronavirus en una sola jornada. Los contagios reportados fueron 35.543, además 745 muertos por coronavirus. También la peor marca desde que comenzó la pandemia. 4.032 nuevos casos de COVID-19 en Córdoba. Es la cifra más alta que se registró hasta el momento. De estos nuevos casos, 1.508 corresponden a Córdoba capital y 2.524 al interior. Hasta la fecha son 263.430 los contagios confirmados desde la llegada del virus. Además, se registraron 25 muertes por esta causa. El gobierno convocó a expertos y epidemiólogos. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, mantendrán esta tarde un encuentro con los asesores para analizar medidas que mitiguen el crecimiento de contagios. Según se informó oficialmente, el encuentro será a las 18:30 y se realizará en forma virtual. Habilitaron el centro de convenciones para vacunación. Se habilitó para aquellos casos especiales. Desde Salud explicaron que pueden concurrir aquellas personas que tuvieron asignado un turno en los últimos 10 días y no pudieron asistir a un centro vacunatorio. También para personas que hayan cumplido 15 días desde la colocación de la vacuna antigripal.
Prorrogan la asignación de 6.500 pesos para el personal de salud. Se trata del monto que había sido adjudicado para el sector abocado a la lucha contra la pandemia entre marzo y julio del 2020. En aquel momento, de 5.000 pesos y que alcanzó los 647.229 trabajadores de la salud de todo el país. Jubilaciones oficializan una movilidad del 12,12% para junio. Se trata de los datos oficializados para el segundo semestre del año en curso. Es el parámetro para actualizar haberes de jubilados y pensionados y de asignaciones familiares. Santa Fe vuelve a fase 1 moderada. El gobernador santafesino Omar Perotti puso en marcha un regreso moderado a la fase 1 con fuertes restricciones sanitarias para hacer frente al enorme crecimiento de casos de coronavirus y al colapso del sistema sanitario. Las mismas se aplicarán de forma desdoblada miércoles y jueves y regirán al menos hasta el 30 de mayo. Tras los títulos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes vamos a invitarlos a que sigan informándose a toda hora a través de nuestra web www.canalc.com.ar. Allí van a encontrar la actualización de la reunión que se está llevando adelante en estos momentos. En minutos nada más va a empezar, como de todo lo que va a pasar en el resto de la jornada. Bueno, por ejemplo, en estos momentos también hay otros temas muy importantes que se están debatiendo en el Congreso, tema PASO, reforma del Ministerio Público Fiscal. Bueno, allí tienen todos los detalles. De hecho, esa es la portada en estos momentos. Canal C, encargado de la producción general de Córdoba Noticias. Y a través de este programa les invitamos a que se informen las 24 horas de cualquier parte del mundo, pudiendo apreciar las principales novedades, haciendo hincapié en Córdoba, en nuestra provincia. Por supuesto, con una mirada local, www.canalc.com.ar. Con esta invitación vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más. Siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Nuestra lista de ganadores sigue creciendo. Alcanzar eso que tanto querés es posible con los planes de ahorro de Alcance. Y ellos ya lo consiguieron. Felicitamos a los ganadores del último mes. Juan Corso de Funes, Santa Fe, se llevó 1 millón de pesos en la segunda cuota. Adrián Paulucci de Belville, Córdoba, ganó 500.000 pesos en la cuota 5. José Mena de Aluminé Neuquén, en la cuota 18, sacó plan doble y se llevó una Duster Oroch más 200.000 pesos en efectivo. Roberto Pereira, de La Cañada, Santiago del Estero, con su plan doble, adjudicó una Honda Wave 110 centímetros cúbicos y además una Honda CB 190 en la cuota 30. Vos podés ser el próximo ganador. Entérate cómo en alcanceplanes.com.ar. Alcance, planes de ahorro a tu medida.
posible. Con Alcance vas a encontrar planes de ahorro a tu medida, 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresá en www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. Seguimos compartiendo información en el segundo bloque de Córdoba Noticias y en este caso a través de los títulos. Jesús María murió una joven por COVID. La mujer de 22 años estaba internada en el Hospital Regional Vicente Agüero de dicha localidad desde el 14 de mayo pasado y no tenía enfermedades previas. Mendiolaza pide volver a fase 1. El jefe comunal Daniel Salivi aseguró que la situación no da para más. Desde el Foro de Intendentes Radicales Cordobeses dijeron en cambio que discrepan con este pedido. Río Cuarto, Ignacio Martín es imputable. Las pericias psiquiátricas concluyeron que el falso médico del COE era plenamente consciente de sus actos al momento de usurpar un título y ejercer ilegalmente la medicina. Anizacate investigan la muerte de un policía. El sargento Agustín Moser murió de un disparo en la cabeza luego de una discusión con su esposa, quien también es uniformada de la policía de la provincia. La carátula de la muerte es de etiología dudosa. Muy bien, y bueno, vamos a referirnos a esta noticia que le comentábamos en títulos. La verdad que ha causado conmoción en toda Córdoba este fallecimiento de la joven de 22 años en Jesús María, producto de coronavirus, donde no había enfermedades previas que en cierta medida la condicionaran. Particularmente este hecho llama la atención porque saben ustedes que, sobre todo personas mayores de edad, 50, 60, 70 años, se va agravando el cuadro. Y muchas veces también este argumento de que a los jóvenes no le hace nada lleva a muchos chicos a no tomar conciencia de esto. Bueno, justamente esto es lo que no se ha dado lo esperable, que sorteara de la mejor manera la enfermedad, sino que en concreto pasaron 5 días, se agravó el cuadro de esta joven, de Jesús María, y cuando fue internada en el Vicente Agüero, lamentablemente ya mucho no se podía hacer. Vamos a escuchar la palabra del director del nosocomio que se refiere a este fallecimiento. Un hecho muy conmocionante también para el hospital, una paciente muy joven de 22 años que no tenía enfermedades previas registradas y tampoco que le hayamos detectado acá. Obviamente después con el agravamiento del cuadro de la paciente empezaron a notarse alteraciones, pero en el laboratorio, en la radiología, pero todas no eran enfermedades previas, sino que fueron aconteciendo, descompensando, haciendo un fallo multiorgánico por la enfermedad en sí, por el COVID en sí. Bien. ¿Tienen ustedes determinado cuándo tuvo los primeros síntomas? ¿Se hizo atender en algún lado? Sí, según la ficha de registro, serían 6 días antes del día de la consulta, digamos al hospital, y bueno, se le interna y a las 24 horas ya hay que pasar la terapia por la gravedad de los síntomas que ya presentaba. Agradecemos a nuestros colegas de Canal 2 de Jesús María por esta información, esta entrevista que realmente habla de la situación preocupante que estamos atravesando en esta segunda ola, también situación difícil que están atravesando en aquella localidad y en la región. Ayer lo comentábamos, lo anticipamos en uno de los tapes que presentamos, que se habla ya de transmisión comunitaria, pero para tener mayores precisiones vamos a saludarlo al intendente Luis Picat de Jesús María, quien gentilmente nos está acompañando. Muy buenos días, intendente. Joel y Flavia, les saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias.
Me imagino que en esta situación muy preocupados y consternados, por un lado, con la pérdida de esta joven mujer de 22 años y con la situación que se está viviendo en toda la región. Sí, lamentablemente esta pérdida de esta joven es un correlato de la pérdida de miedo que muchos jóvenes y de la pérdida del respeto hacia lo que significa tener esta enfermedad, hacia el COVID. Y bueno, es lo que estamos peleando todos los intendentes hace semanas respecto a las reuniones sociales, a las reuniones que se hacen en familia, a la juntada de jóvenes. La mayoría de los casos, el 90% de los casos que hemos tenido acá en nuestra zona, han sido propiciados por estas reuniones sociales, que no tenemos las herramientas legales de desestimarla, pero que venimos tratando de que cada uno tenga la conciencia necesaria para que desestimarla y que no se realicen. Y lamentablemente vamos a tener que llegar a las medidas de restricciones, que no son nada felices, pero es necesaria ante la alerta roja que hoy vive el departamento de Colón. Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Puntualmente sobre eso iba mi pregunta. Si quizás la cantidad de contagios que se están reportando puntualmente en Jesús María, este hecho triste, a veces lleva a tomar conciencia a la población. A veces llega, sí, a veces el miedo de alguna manera hace que veamos a la par que tenemos también nuestros hijos, nuestros amigos, que pueden llegar a tener una consecuencia parecida, y nos empieza a alertar que este virus no es para mirarlo de reojo, sino que hay que seguir con las medidas sanitarias que siempre hemos propiciado, que a pesar de la vacuna hay una gran cantidad de la población que quedan sin vacunar, especialmente los jóvenes. Hoy tenemos la suerte de que gran parte de los mayores de 60 años ya están vacunados y han podido pasar la enfermedad, aquellos que han tenido el COVID, por lo menos más fácil que aquellos que no han tenido la vacuna. Eso nos permite de alguna manera tener el sistema sanitario un poco más relajado, pero vuelvo a repetir, ante el pedido sistemático, frecuente, de tener los cuidados necesarios, no se logró bajar los contagios. Llegamos a la medida de, por lo menos los intendentes de aquí de la zona, a tomar la primera medida de restricción, que fue evitar y prohibir todos los eventos sociales de espectáculos públicos y privados que tenemos en la zona. Y para mañana ya tenemos una reunión con parte del Ministerio de Salud y seguramente el viernes reforzando con el Ministerio de Gobierno para adoptar nuevas medidas que van a estar en relación seguramente a bajar el horario de cierre de comercio, de algunas restricciones a las actividades recreativas. Por este lado van a estar seguramente las nuevas medidas. Bien, entonces en este caso ustedes van a estar acompañando este pedido que ya es de muchos intendentes. Quería consultarle, por ejemplo, Salivi en las últimas horas, intendente de Mendiolaza, había solicitado una vuelta a fase 1. Le quería consultar, por un lado, si esta fase 1 ustedes lo acompañarían o no tan extremo, y por otro lado, cómo es la situación de ocupación de camas en los hospitales regionales. Bueno, sobre la primera pregunta no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que ya hubo herramientas que han funcionado en otros municipios y en otros departamentos. El caso de San Justo, el caso de Tercero Arriba, que hace un mes atrás tuvieron un pico al que hoy estamos viviendo la mayoría, y no fueron medidas tan extremas. Han buscado un equilibrio, y el equilibrio fue basado básicamente en evitar la circulación de noche y las reuniones sociales. Bajo ese esquema hubo buenos resultados, y me parece que ahí es donde tenemos que tratar de buscar ese equilibrio entre lo social y lo económico. Y ya hemos vivido una fase 1 que no surtió efecto, lo ha vivido Capital Federal y el AMBA, tampoco surtió efecto. Me parece que con una medida restrictiva
buscando ese equilibrio, no llegando al extremo, vamos a tener buenos resultados. Y respecto a la segunda pregunta, estamos en un nivel de un 80% de ocupación, no tan preocupante porque en realidad hay bastante rotación, porque no están llegando cuadros graves. Nosotros el hospital regional, como ustedes saben, no solamente abarca Jesús María, sino el norte de Córdoba y algunas ciudades de Sierras Chicas, y también hay un sistema privado que también está atendiendo, pero eso no quita que nos relajemos y que no preveamos una saturación en el sistema sanitario. Intendente, ojalá entonces que se puedan tomar medidas que lleven el respaldo del conjunto de la ciudadanía, porque muchas veces sucede que la ciudadanía se opone a medidas más restrictivas, pero en este contexto, lamentablemente, a la luz de los datos, parecieran ser más que necesarias. Muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos precisiones sobre lo que ocurre en Jesús María y en la región. No, a ustedes, por favor, por tenernos en cuenta, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Así escuchamos entonces al intendente de Jesús María, Luis Picat. Y ahora vamos a distender un poco, vamos a relajarnos, sí. Claro. Vamos a salir no solamente al mundo de la virtualidad y de lo viral, sino también a las calles de la ciudad de Córdoba. Exacto, porque no sé si alguna vez le pasó que le vienen a vender algo y la verdad que no está muy interesado, pero después termina comprándole por el ingenio del comerciante, como diciendo, la verdad que no sé si lo necesito, pero se lo merece por tener muy buenas técnicas de marketing, que a veces son técnicas de marketing solo de la calle, de la práctica. Bien de Córdoba. Sí. Lo vemos, lo vemos. Excuse me, you speak English? No. No, caramelo anti-COVID, anti-rebrote, te corta la cepa Manaus, Río de Janeiro y el Reino Unido. Lo bueno que tenés con Mercado Pago, papá. ¿De mi pago? Mercado Pago. Hello, sir, brother, I'm sorry, excuse me. You speak English? No. Caramelo anti-COVID, anti-rebrote, te corta la cepa Manaus, Río de Janeiro. Bueno, allí teníamos los caramelos bilingües en este caso, que va en contra de todas las cepas, combate todo y con el mercado de mis pagos. Ahora no me quiero imaginar si combate todas las cepas lo que deben ser esos caramelos, ¿no? Bueno, sí. La composición de los mismos es algo que habrá que analizar con este gran video del ingenio cordobés. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más. Elegí para tus compras Mercado Norte. Nuevos horarios. Lunes a viernes de 7 a 18 horas. Sábados de 7 a 14:30. Nuevos puestos remodelados y la tradición familiar de siempre. Si le compras a ellos, tu esfuerzo queda en casa. Elegí Mercado Norte. Más obras en los barrios. Continúa el plan de aliviadores cloacales que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba. El intendente Martín Yarlora supervisó el comienzo de las obras en Barrio Quebrada de las Rosas, donde se comenzaron los trabajos de instalación de un aliviador cloacal que solucionará los históricos problemas de desbordes del sector. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Primero debo probarla. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. Y todo empieza por culpa de un salame. En el 99% de los incendios forestales, el responsable es el hombre. En realidad, un hombre. Un salame. No tires colillas. No quemes basura. No dejes brasas sin apagar. No seas el salame. Si ves un salame, denuncialo al 0800-888-38346.
Con la factura digital de PEC ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además, la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC. Crecemos juntos. Arrancamos un nuevo bloque de Córdoba Noticias y hablamos del ámbito nacional y justamente el Poder Ejecutivo ha tomado una medida que ya se había utilizado en 2006 y que no dio ningún tipo de resultado. Nos estamos refiriendo al cierre de las exportaciones de carne que llevó al sector a reducirse con pérdida de empleos, con por allí perder mercados a nivel internacional, a no honrar contratos, esto hay que decirlo, hay contratos que actualmente, por ejemplo, se tenían que cumplir y con esta restricción de los próximos 30 días, y hay que ver si no se perpetúa en el tiempo, lleva muchas consecuencias. ¿Cuál es la intención del gobierno? Que reduzca el precio de la carne en el mercado interno, algo que tampoco sucedió en 2006. Por eso, para hablar un poquito sobre el tema, vamos a saludarlo a Gabriel de Rademacher, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, para saber su opinión al respecto y el paro que comienza en el día de mañana. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días. ¿Qué tal, Flavia, Joel? Bueno, me han dejado poco margen de comentarios, lo ha explicado muy bien Joel. Realmente es una medida lamentable porque está probadamente fracasada sus resultados. Cuando se aplicó, las veces que se aplicó, incluso la última vez que se aplicó esta medida en el 2006 hasta el 2015, ciertamente generó el cierre de 123 plantas frigoríficas, por ejemplo, la pérdida de mercados, como mencionaban recién, se perdieron 12.000 puestos de trabajo directos, 53.000 puestos de trabajo indirectos en toda la cadena. Perdimos 12 millones de cabezas de ganado vacuno, que todavía no hemos terminado de recuperar. Perdimos el equivalente a todo el rodeo del Uruguay, por ejemplo, que es un país vecino y competidor nuestro en los mismos mercados y que hoy festeja, por supuesto, esta resolución del gobierno. Es muy difícil venderle al mundo y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, le damos la espalda, incumplimos los contratos y después es muy complicado volver a ganar esos mercados. Y lo más grave de todos es que el resultado que se buscaba en aquel momento, como se busca ahora, que es el de reducir el precio de la carne, fue justamente el contrario. La carne aumentó en poco tiempo el 300%. En aquel momento, para tirar un dato, en el 2006 el precio del asado valía 2 pesos con 80. 2 pesos con 80, miren las diferencias que hay respecto al día de hoy. Y en el 2012 ya el asado con precio fijado, cuidados y demás, estaba en 8 pesos. Es decir, tuvo un aumento en poco tiempo del 300%. A eso es lo que conducen este tipo de medidas y por eso es que permanentemente hacemos la advertencia al gobierno de no volver a cometer este mismo error. Lamentablemente, más allá de los dichos del presidente cuando nos recibió en Casa Rosada, asegurando de que había aprendido mucho del conflicto del 2008 y de todos los errores que se habían cometido, no los iba a volver a cometer, pero bueno, a las claras está que la situación sigue siendo la misma. Bueno, sin dudas, Gabriel, esto es parte del enojo, lo que ha motivado este paro que va a comenzar en las próximas horas. Por un lado, esta ruptura del diálogo tras una promesa de que no se iban a llevar adelante estas medidas, como bien explicabas hace instantes. Pero la pregunta es, en el corto plazo, ¿qué va a suceder con el mercado local? Vamos a hablar de, en estos 30 días, no sé si una reducción, pero al menos la imposibilidad de que los precios de las carnes aumenten. ¿O crees que directamente ya la medida va a impactar desde el primer minuto de manera negativa? Mira, pueden ocurrir varias cosas. Por un lado, al no haber posibilidad de exportación, que el productor retenga, porque no tiene a quién venderle, con lo cual va a haber faltantes de carnes de hacienda para consumo, por ejemplo, en los mercados de Liniers. Eso va a llevar, ya hoy apareció un aumento de precio, puede haber un aumento inminente en el precio de la carne. Después que aquellos cortes que se destinan a exportación, que no son cortes que nosotros estemos habituados a consumir por el gusto del argentino, se van a volcar probablemente al mercado interno y bueno, empezarán a formar parte también de un sobrecosto que tendrán que asumir los carniceros porque no tienen a quién vendérselos. Es así de sencillo. Nosotros no estamos acostumbrados a consumir
esos cortes, esos grados de terminación, de engorde, esa edad de animales que se destinan, por ejemplo, al mercado chino. Y después que todo esto pase, vamos a tener la consecuencia final de desincentivo marcado de la producción que lleva a faltante de carne, y todo eso se traslada después al precio. Está muy claro que esta preocupación que tiene el gobierno por el precio de la carne es real. El precio de la carne ha aumentado, como ha aumentado también el precio de la energía eléctrica, el precio de los combustibles, pero no hay que achacarle la culpa de esos incrementos al productor agropecuario. El verdadero culpable es justamente el desmanejo que existe de la economía. La culpabilidad está en la tasa de inflación que no está controlada, en el déficit fiscal que tira los precios para arriba, genera justamente un incremento de inflación, en la emisión desmedida de dinero por parte del gobierno, en la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, en definitiva. Esos son los causales que hay que atacar, y no atacar el efecto, que nada tiene que ver, sino como una consecuencia de todo ese desmanejo. Sin dudas, sin dudas. Bueno, Gabriel, simplemente agradecerte por tus palabras. Obviamente estaremos atentos al paro que comienza a regir efectivamente mañana, pero el impacto ya en el mercado de Liniers se veía en el día de hoy por el ingreso de cabezas de ganados y demás. Así que bueno, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Allí lo teníamos a Gabriel de Rademacher, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. A ver, si el gobierno quiere hacer automáticamente algo ya, puede sacarle el componente impositivo, y automáticamente baja la carne. Digo, esto ya lo vimos con la leche en el gobierno anterior. Cuando quisieron tocarle el valor, automáticamente le sacan el impuesto y se baja. Tal cual, como muchos de nuestros productos, prácticamente todos, que están atravesados por este impuesto. El dato entonces, el paro comienza desde las 0 horas de este jueves hasta el viernes 28, hasta las 0 horas del 28 va a estar este paro, el cese de comercialización. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más.